Muy buenas tardes, amigos de Reporte Saladín. Aquí estamos de nuevo analizando y comentando eventos de carácter internacional que tocan muy de cerca a la República Dominicana y donde la posición que mantiene nuestro país de defensa de su interés nacional es algo que hay que apoyar a tiempo completo. A veces uno no quisiera tener que recurrir a la historia, pero hay que recurrir a la historia para que, como decía ese filósofo George Santayana, no repetir los errores del pasado. Independientemente de que la Organización de Estados Americanos tiene su historia que República Dominicana conoce muy bien, en sus aciertos y en sus grandes errores, y sobre todo aciertos vinculados también en las áreas de la consolidación democrática del continente, ya que si se toma como ejemplo el periodo 2005-2010, en ese periodo solo se enviaron unas 102 misiones de observación electoral a los países para contribuir con un apoyo técnico a las autoridades nacionales para garantizar que el ejercicio de la democracia sea un derecho y la defensa de los derechos humanos sean un derecho y no una ficción. Pero a veces se olvida dónde comenzó toda esta historia de los esfuerzos que se hicieron desde el Congreso Anfictiónico que convocó Simón Bolívar en 1821 en Panamá, tratando de crear lo que serían los Estados Unidos de América, para lo que es la América hispana y la América lusa, Portugal. Y esa historia de la OEA está vinculada, y así lo recordarán todos los escolares, porque cada año se celebra el 14 de abril, el Día de las Américas, está vinculada, lo repito, a que el 14 de abril de 1890 se celebró la primera conferencia internacional americana en Washington, Estados Unidos de América, 14 de abril de 1890. De ahí posteriormente caímos en la Unión de las Repúblicas Americanas para llamarse a partir de 1910 lo que fue esa OEA inicial, la Unión Panamericana. Así comenzó a llamarse a partir de 1910 y luego a partir de 1948 como Organización de Estados Americanos, OEA. Sin embargo, independientemente de que el Día de las Américas comenzó a celebrarse oficialmente el 31, en 1931, como una forma de que todos los escolares del continente conocieran la historia de lo que fue ese primer esfuerzo del continente de crear la Unión de las Repúblicas Americanas, ese 14 de abril de 1890, sin lugar a dudas que cuando ya en 1948 nace la Organización de Estados Americanos, OEA, uno de los hitos más importantes en la institución es precisamente la adopción en el 2001 de la Carta Democrática Interamericana, más conocida como CDI, porque a diferencia de los otros instrumentos que dieron origen a lo que es hoy la Organización de Estados Americanos, OEA, le faltaba esa Carta Democrática Interamericana, más conocida como CDI, que fue adoptada por todos los países miembros en Lima, Perú, en el año 2001, a los pocos días de la caída de las Torres Gemelas, dicho sea de paso, ya que en ese documento suscrito por todos los Estados miembros de la OEA,
se dejaba ya atrás la aspiración de los pueblos de América Latina de convertirse en un Estado de derecho para comprometerse como una obligación para que los gobernantes del continente respetasen ese derecho a tener elecciones libres y el respeto a los derechos humanos en todos los países a través de esa Carta Democrática Interamericana. Y en la misma quedó claro que se consagraban dos situaciones distintas. Si el orden democrático estaba en riesgo en un país, perdón, lo repito, si el orden democrático estaba en riesgo en un país o si se había producido una ruptura en el orden democrático. Esta Carta Democrática Interamericana, adoptada en Lima, Perú, en el 2001, precisamente a los pocos días de la caída de las torres, fue la que le permitió enfrentar a la OEA dos situaciones que se dieron, una en Honduras y la otra en el Paraguay. ¿Por qué hemos citado estos dos casos de lo que ocurrió con el golpe de Estado en Honduras y posteriormente, aunque no fue un golpe de Estado, fue parecido porque el Congreso del Paraguay destituyó al presidente Fernando Lugo? ¿Por qué hemos citado estos antecedentes? Porque en la coyuntura actual que se ha dado en Haití, llama poderosamente la atención que en un editorial y un artículo aparecido en un diario nacional aquí en República Dominicana, se citaba que ningún país perderá el sueño por Haití. Y por otra parte, en un editorial, un periódico nacional decía también: profundo desacuerdo con la decisión del Consejo de Seguridad de realizar una sesión sobre la situación de Haití en formato privado sin invitar a la República Dominicana. ¿Por qué hemos querido citar estos dos artículos y editorial dominicanos? A continuación lo vamos a analizar. Hacemos una pausa y continuamos en unos instantes. Endulzándole la vida al gusto dominicano. Por más de 100 años el azúcar papagayo. Azúcar Papagayo es un producto del Central Romana Corporation. Más de un siglo endulzando el gusto de los dominicanos. El cafecito, el bizcocho, la batina y el filón, el dulce leche y su concón. Son cosas muy nuestras que endulzan el corazón. Azúcar Papagayo es calidad del Central Romana. Más de un siglo endulzando el gusto de los dominicanos. Por naturaleza, somos seres felices. Disfrutamos de quienes nos rodean. Luchamos para alcanzar nuestras metas. Nuestra imaginación descubre mundos y nos impulsa a ser mejores. Por eso buscamos el mejor sabor de la naturaleza. Yogurt Rica. Encuéntralos en nuestros nuevos sabores: natural sin lactosa, chocolate, piña y piña colada. Con menos azúcar y mejor sabor. Perfeccionamos lo mejor de la naturaleza porque la vida es rica. Bien, amigos, continuamos con el reporte Saladín. Cuando decíamos que ningún país perderá el sueño por Haití, como decía ese artículo
de un periódico nacional y por otra parte el profundo desacuerdo con la decisión del Consejo de Seguridad de realizar una sesión sobre la situación de Haití en formato privado, sin invitar a República Dominicana. Y es que lo que sorprende y realmente asombra es que, siendo independientemente de todas las coyunturas históricas que han ocurrido en nuestro país con intervenciones extranjeras, lo que ocurrió en la guerra de 1965, pero lamentablemente ninguno de los países de América Latina hasta este momento, ninguno de los países, como lo decía ese artículo aparecido, que ningún país perderá el sueño por Haití, aparentemente todo lo que ocurrió a partir de octubre del 2011, cuando la OEA y FUNGLODE aquí organizaron un evento denominado Perspectivas Económicas y Desafíos para Centroamérica y el Caribe en la economía global. Después de ese evento, hubo una convocatoria en el 2011 de los jefes de Estado y de Gobierno del Sistema de Integración Centroamericana, SICA, del cual es parte, miembro a tiempo completo, la República Dominicana, y también de la Comunidad del Caribe, más conocida como CARICOM, que es la forma en que se conocen en inglés la Comunidad y el Mercado Común del Caribe, CARICOM. Y de esa integración del SICA y de CARICOM, precisamente se organizó la tercera cumbre de estos dos esquemas de integración. Uno se preguntaría, ¿cómo es posible que 14 países miembros de CARICOM, entre los cuales está Haití, además de todas las otras islas del Caribe, las 13 islas del Caribe que son miembros de CARICOM, y por otra parte, que el Sistema de Integración Centroamericano, SICA, no hubiesen planteado en el seno de la Organización de Estados Americanos, OEA, en el Consejo Permanente de la misma, una convocatoria, fuese una asamblea extraordinaria de cancilleres para conocer el caso de la situación de Haití. Porque en el caso de Haití no es solamente el magnicidio que se cometió contra el primer mandatario de ese país, Jovenel Moïse, sino que es un país que ha roto con todos los esquemas que establecen la Carta de la OEA de 1948 y de la Carta Democrática Interamericana del 2001, porque en esas situaciones que se han dado en Haití, prácticamente ha quedado fuera de la legalidad y de la constitucionalidad de ese país el poder ejecutivo, el poder legislativo y aún el poder judicial. Es decir, que no está funcionando lo que son los tres pilares fundamentales de una democracia. Y es que lo que sorprende y extraña es que ninguno de los 14 miembros de CARICOM, dentro de ellos, por supuesto, Haití, porque cuando en 1976 Haití solicitó ingresar a CARICOM y República Dominicana también, Haití en 1976 fue rechazado porque CARICOM y la Mancomunidad dijeron que ellos no admitían a su país, en su seno, a países que tenían una dictadura. En el caso de República Dominicana, que la solicitud no había sido presentada por el órgano correspondiente, que era la Secretaría de Estado de Relaciones Exteriores, y nos dejaron fuera en ese momento, independientemente de que tuvimos luego el estatus de observador. Lo que sorprende es que después de esa cumbre del Sistema de Integración Centroamericano, SICA,
y de la Comunidad del Caribe, CARICOM, ningún país de los miembros de CARICOM haya planteado en el Consejo Permanente de la OEA una convocatoria para conocer la situación de Haití. Ustedes recordarán titulares de la prensa norteamericana. Ojalá que tenga por aquí cerca alguno de ellos. Le voy a pedir aquí a nuestro director que enfoque este documento y el titular que tiene. El titular que tiene este artículo les dice a ustedes cuál es la realidad de lo que fue la presencia de la MINUSTAH en Haití. Ese titular dice: ¿por qué Haití sigue desesperando a los países en materia de ayuda externa cuando se invirtieron MINUSTAH en Haití unos 13.000 millones de dólares? Hacemos otra breve pausa y retornamos en unos instantes. El sonido del motor, del pedido del vecino me dice que me pare y arranque mi camino. Otro día que comienza y con él los desafíos que todo como hermano hoy vivimos bien unidos. Por la calle caminando, veo rostros escondidos, no son más que una etapa que nos puso el destino. Lo importante de esta vida es el lado positivo. Haz la pausa y mira lo bonito del camino. El lado positivo, yo quiero ver contigo el lado positivo. A todo da sentido si todos de la mano hacemos el camino. Juntos encontramos el lado positivo. Vamos todos a buscar el mejor de los motivos que nos muevan, nos impulsan a lograr los objetivos. Hagámoslo por los hijos, los abuelos, los amigos, por todo lo que en esta tierra juntos compartimos. El lado positivo, yo quiero ver contigo el lado positivo. A todo da sentido si todos de la mano hacemos el camino. Juntos encontramos el lado positivo. Poniéndole atención a todo esto que vivimos, de seguro todos juntos de esta mañana salimos. Así que vamos a ver el lado positivo, ese lado que nos suma y aclara el camino. El lado positivo, yo quiero ver contigo el lado positivo. A todo da sentido si todos de la mano hacemos el camino. Juntos encontramos el lado positivo. Desde el lado positivo, los retos se ven como oportunidades que juntos podemos superar. Popular, a tu lado siempre. Bien, amigos, continuamos con el reporte Saladín. Y decíamos que sigue sorprendiendo el hecho de que, siendo la República Dominicana parte de SICA y que han habido una cumbre con CARICOM, hubo una tercera cumbre con CARICOM, ninguno de esos países haya convocado en el Consejo Permanente de la OEA para ver cómo se puede llegar a un acuerdo y designar un mediador, como se hizo en el caso de cuando se dio el golpe de Estado en Honduras al presidente Zelaya. Se designó un mediador para, en esa crisis que se presentó en Honduras cuando el presidente Zelaya, los militares le dieron un golpe de Estado y lo llevaron a Costa Rica. ¿Por qué razón ninguno de los países de CARICOM, sorprendentemente, del que Haití es miembro, ha planteado que se elija un mediador para poder establecer ese diálogo tan importante entre las más de fuerzas políticas, más de 100 partidos políticos que existen en Haití, y poder establecer un calendario y una carta de ruta para las elecciones en ese país? Independientemente de que la misma OEA sabe que si ella creó el programa de universalización de la identidad civil en América, más conocido como PUICA, fue precisamente por la génesis de los esfuerzos realizados en el registro de personas en el 2005,
cuando, respondiendo a una solicitud del gobierno de Haití para otorgar una identificación a la población mayor de edad en anticipación de las elecciones generales programadas para el siguiente año, en apenas 3 meses, óigase bien, este programa que organizó la OEA, el programa de universalización de la identidad civil en las Américas, más conocido como PUICA, en apenas 3 meses se inscribieron en Haití más de 3 millones de ciudadanos haitianos recibiendo por primera vez tarjetas de identificación con medidas modernas de seguridad, biometría y un número nacional de identificación único. 10 años después de ese 2005, el proyecto de modernización e integración del registro civil de Haití constituye el mayor proyecto de asistencia técnica en materia de identificación en la región, entiéndase en América Latina, proporcionando apoyo técnico a la Oficina Nacional de Identificación en la emisión de tarjetas nacionales de identificación para casi 6 millones de adultos. Ese programa fue financiado en parte con recursos del gobierno del Canadá. Por eso llama la atención que en una coyuntura como esta, y después que el Consejo de Seguridad hizo una sesión privada sin invitar a la República Dominicana, el país que tiene frontera con Haití, el país que ha fijado una posición oficial a través de lo que ha señalado el presidente de la República, Luis Abinader, de que República Dominicana no es el que tiene que resolver los problemas de Haití y que la comunidad internacional es la que debería de asumir esas responsabilidades, porque el involucramiento de las Naciones Unidas a través de la MINUSTAD, luego de la MINUSJUDS, que fue cuando se retiró la MINUSTAD, vino la MINUSJUDS para continuar asesorando una reorganización del Poder Judicial y de la Policía de Haití, que son las instituciones que tienen que continuar ese programa de identificación de la población de Haití para que puedan, una vez que un mediador político pueda alcanzar un acuerdo, como se hizo en el caso de Honduras, cuando el golpe de Estado al presidente Zelaya, y como se hizo en el Paraguay, cuando el presidente fue depuesto por el Congreso de la República, puedan alcanzar un consenso con las fuerzas políticas de hacer una carta de ruta y un calendario, porque la situación de Haití es que se ha salido de lo que es el contexto jurídico y del derecho internacional establecido por la Carta Interamericana en Lima, Perú. Esperemos que así como los países de CARICOM, uno de ellos, San Vicente y las Granadinas, ha sido tan activo en el seno de la OEA y aún en otros organismos de hacerle críticas a la República Dominicana, que asuman también el rol de solicitar una reunión, una asamblea extraordinaria de cancilleres de América Latina y el Caribe para encontrar las soluciones políticas que está demandando la situación de Haití. República Dominicana ha hecho más por Haití que todos los países de América Latina y el Caribe juntos. Bien, amigos, concluye este programa con ese pensamiento de Miguel de Unamuno en 1936, cuando decía: me duele España, a mí me duele la República Dominicana. Dominicanos y dominicanas, vacúnense todos. Hasta el próximo domingo. Que Dios los bendiga a todos.
Papagayo es un producto del Central Romana Corporation. Más de un siglo endulzando el gusto de los dominicanos. El cafecito, el bizcocho, la batina y el filón, el dulce de leche y su concón. Son cosas muy nuestras que endulzan el corazón. Azúcar Papagayo es calidad del Central Romana. Más de un siglo endulzando el gusto de los dominicanos. En el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones encontramos las redes de infraestructura vial con gran deterioro, requiriendo su inmediata reparación. Trabajando día y noche, kilómetro a kilómetro, les estamos dando permanente mantenimiento y a la vez construyendo novedosas obras que dinamizan la economía, producen nuevos empleos y mejoran tu calidad de vida. Han sido tiempos difíciles, pero estamos cerca de ti, escuchando tus necesidades y resolviéndolas con obras que sí se ven, porque ahora lo que pagas en impuestos se invierte bien y con transparencia. Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Cercano a la gente.